Becerril era un pueblo pacífico, muy bonito, sus callecitas. Sobre todo esta calle en la que yo nací, la calle de la Barra o calle 8, donde yo nací, era de pura arena. Aquí me cuenta mi abuelo que en las noches de luna se reunían mayores ya a jugar, en épocas de diciembre, a jugar, a recordar épocas de su niñez con las mujeres. Jugaban el maíz crecido, la patilla va, y hacían juegos nocturnos, de acción de noche. Un pueblo habitado por gente trabajadora, campesinos, de gente del campo, agricultores, ganaderos. Su estructura vial, sus calles eran básicamente diseñadas para el tráfico de animales, de burros, de caballos. Sin embargo, eran calles suficientes para también pues, adaptarse al tráfico de vehículos. No eran calles tan angostas, eran calles más o menos, y que hoy en día, pues, lógicamente se han pavimentado y trafican muchos carros, los carros normalmente. Hay pequeños callejones, pero de la época. La arquitectura de Becerril era una casa de bareque, en barro, techo de palma. Algunas se diferenciaban algunas de la posición económica de cada dueño. La mayoría eran casas pequeñas, pero el que tenía solvencia hacía una casa grande, de 4 cuartos, 3 cuartos. Las casas tenían una característica que eran altas, no sé si de pronto sería por el problema del clima o el calor, que esto por aquí era caliente, y en esa época yo llegué. Esa casa solamente constituían sala, una sola alcoba ya, sí. Las puertas eran de madera, de 2 hojas. También pude observar en algunos ventanales también que eran de madera también. El patio estaba, como dice uno por acá, tapiado, que es la palabra correcta. O sea, los muros estaban encerrados, eran en madera, probablemente madera, amarrado con alambre de púa. Sí, que se amarraba con alambre de púa y alambre quemado. Nuevamente llegó ya en épocas del 50 o antes del 50, 40, vino las casas de ladrillos, construidas con ladrillo, no se empleaba el cemento, la argamasa la hacían de arena y cal, la preparaban con anterioridad hasta que se fuera compactando, para que se formara la argamasa. Ahí edificaban las casas. Hago parte del proyecto de inventario del patrimonio cultural, material, mueble e inmueble del municipio de Becerril. En la etapa metodológica que se hizo, pues en primera instancia se hizo un reconocimiento de las viviendas en todo el municipio, digamos como en el casco urbano, acompañado de personas involucradas y conocedoras del tema, del mismo municipio. Se hizo un primer listado preliminar, encontrándose viviendas que podíamos valorarlas como arquitectura tradicional en madera, arquitectura tradicional en bareque, arquitectura también moderna. Y luego de este inventario, pues se validó, se presentó a la comunidad y como referente quedaron 4 viviendas inventariadas. La primera es conocida como Casa Rafael Orozco, la segunda Casa Familia Fernández, la tercera Casa Villa María y la cuarta la vivienda de los herederos Fuentes.
La dueña de esta casa, cuando era de Bareque, era de ella María Francisca Coronel de Quirós, y el esposo se llamaba César Augusto Quirós Reales. Eran los dueños. Al morir el esposo, quedó la señora María, mi abuela, con los 4 hijos varones. Aquí fueron, esta casa, 4 hombres nada más que criaron ellos. Y mi papá, mi padre, quedó como de representante de hogar con su mamá. Él le compró el terreno a la mamá y le hizo esta casa y le puso el nombre Villa María. En esa época las casas en Barranquilla eran así y tenían ese nombre, Villa, Elena Villa, el nombre de la señora le ponían en la villa y el primer nombre de la señora. La construyó un hermano de ella, de padre, que vivía en Repelón, pero era constructor y vivió sus años en Barranquilla. Cuando mi papá resolvió tumbar la casa de barro para hacer esta, fue a Barranquilla y se trajo a su tío para que le hiciera la casa. Soy hija de Carmelo Quirós, viví toda la vida aquí, pero me fui como 30 años para Bogotá. Cuando volví, él estaba muy enfermo y me quedé por accidente unos días, y esos días llevan casi 30 años, 25 años que me vine. No me volví más. Esa casa fue construida por un arquitecto que trajo mi abuelo de Santa Marta, porque Santa Marta en esa época era la capital del Magdalena Grande. Esto era antes Magdalena. Ese arquitecto que construyó esa casa, que para la época pues era una innovación, era algo no visto, ¿no? Porque antes lo que se acostumbraba, y aún todavía se acostumbra, es que los maestros construyen las casas. Maestros, normalmente tú contratas un maestro y te hace la casa. Pero él trajo su arquitecto para que le diseñara su casa. Y como pueden ver ustedes, pues una casa grande, una casa espaciosa, una casa con un frente no igual a los demás, a lo que se construía en la época. Y tenía inclusive dentro una especie de alberca, era como una alberca para distribuir el agua en los baños internos. Los dormitorios son distribuidos al lado y lado de la terraza. Después, al entrar a la terraza, pues está la sala con comedor, de una vez sala, comedor. Al lado, pues también del comedor está un baño, vienen los otros dormitorios. Y hay una pequeña biblioteca incrustada en la pared de la sala, con unas ventanas. Las puertecitas de la biblioteca son en vidrio, madera vidrio. Es más o menos la estructura de la casa. Actualmente vive, es propiedad de una de las hijas de Mencho Fernández, la señora Elena Fernández. Ahora también está ocupada por sus hijas, ahora viven sus hijas, ¿no? Son las que son dueñas de su casa, o sea, las nietas de Mencho Fernández, Nancy y Marta Fernández. Se podría decir que está prácticamente en un 95-98% original. De pronto alguna que otra cosita de cierre de puertas y esas cosas, pero básicamente está original como fue construida. Fue la casa donde prácticamente se criaron todos nuestros tíos, los hijos de él. Y él fue una persona que quiso mucho esa casa, la apreció mucho, la conservó mucho, la quería mucho y la cuidaba mucho. La familia Orozco compra este lote de terreno y construyen la vivienda, que no era muy amplia, solamente eran 2 habitaciones como dormitorio, había una sala grande y había lo que podríamos decir como una especie de cocina. Fue propiedad de los Orozco hasta el año 87, 86, si no estoy mal. Fue vendida a un familiar de ellos, a un sobrino, señor llamase
Juan Amaya. Y el señor Juan Amaya se la vende a mi papá, a los padres. Más o menos creo que en el año 87, 88. A los padres de Raúl Orozco, los hermanos, Toño Orozco, Joaco Orozco, Antenor Orozco, compran terreno aquí aledaño. Casi toda esta calle, la calle está llena por decir, de los puros Orozco. Ellos traen unos arquitectos que escuché yo que venían de Santa Marta, no era de Valledupar, venían de Santa Marta. Hicieron varias casas aquí en Becerril y luego vinieron otros aprendices de Valledupar. Pero los arquitectos originales eran de Santa Marta. Y las casas más o menos correspondían a un estilo republicano, estilo Prado, Barranquilla, más o menos. Esta casa aquí es muy visitada. Aquí han venido personas de Venezuela, de España, de Panamá, de Ecuador y de todas las ciudades de aquí de Colombia casi. La vivienda Heredero Fuente es la vivienda que está ubicada en la esquina de la plaza principal del municipio, que fue construida bajo la técnica de bareque, y la investigación arrojó que fue levantada por uno de los dos constructores de esa técnica que existieron en Becerril, que existen en Becerril. Uno de ellos todavía vive. Esta vivienda pues conserva su tipología, muy a pesar del paso del tiempo, de la inclemencia del clima, se sostiene, se mantiene y conserva todavía sus muros, su cubierta de manera original. Es una vivienda para tenerla en cuenta como efectivamente sucedió. Bueno, para resaltar dentro del proyecto de inventario del patrimonio cultural material en el tema inmueble acá del municipio, digamos que las viviendas como tal escasean. Ha habido un arrasamiento, por llamarlo así, de esa arquitectura original, de esa arquitectura ancestral o esa arquitectura autóctona que se originó en el principio de la población. Y realmente quedan pocas viviendas para intentar conservar ese patrimonio. En el proyecto de inventario sobre patrimonio cultural, material, mueble e inmueble del municipio de Becerril, vale resaltar el papel que cumple el patrimonio mueble como un elemento fundamental dentro de las dinámicas cotidianas, dentro de las memorias y de los procesos de construcción de identidad que se generan en el territorio. Yo estuve trabajando la parte de la identificación y del inventario de los bienes de interés cultural, de los bienes muebles de interés cultural del municipio. También bienes que tienen toda una relación fuerte con la historia, con los diferentes momentos históricos que pasaron en la relación. Hablo específicamente de los bienes religiosos, católicos, y hay un sinnúmero, bueno, no un sinnúmero, algunos bienes también de interés cultural de carácter tecnológico que también resaltan o representan esos procesos de cambio que durante siglo XX y a finales del siglo XIX se desarrollaron en el municipio. Cuentan nuestros antepasados que la Virgen de la Candelaria de aquí de Becerril no es aparecida. Ella fue traída por los españoles. Traían dos vírgenes, una para Codazzi, la Divina Pastora, y otra para Becerril. Pero las cajas se confundieron y quedó la Candelaria aquí y la Divina Pastora en Codazzi. Y dejaron así, quedó aquí la Virgen de la Candelaria.
Cuentan nuestros antepasados que cuando la guerra de los 1000 días, que hubo un combate en el desastre, como antes no había televisor, no había celular, no había nada de esas cosas, había un enviado que decía, viene el enemigo, y la gente salía huyendo y se llevaban a la Virgen para un sitio que le dicen la Boya Reina. Allá una tarde de esta estaban tranquilos y de pronto la Virgen cae boca abajo. Cuando la Virgen cae boca abajo la van a levantar y dice el anciano, el señor más anciano que había, llamado Cirilo Gil, que no la levantaran, que la dejaran ahí. Resulta ser que después de eso, cuando vinieron los que estaban peleando allá en el combate, que fue el último combate y lo ganaron, dijeron que cuando ellos estaban peleando había una mujercita parecida a la Virgen de la Candelaria que con una tinajita en la cabeza les repartía agua a todos y les decían que no temieran, que no les iba a pasar nada, y ellos ganaron el combate. La Virgen es los bracitos, la cabeza son de yeso, pero la armadura de ella es en madera. Ella se viste con un manto entero así, su vestido entero, su corona, tiene su vela en la mano, el niño en el otro brazo, el niño también tiene su vestidito. Ella tiene tanto que ver con la comunidad, con la historia de Becerril, por tantos favores que ella ha ofrecido, ha hecho. La paletilla representa a nuestra etnia yupa como un patrimonio desde nuestra ley de origen. Es una defensa para nosotros como tribu o como pueblo yupa que somos. Estas se llaman paletillas y hay otras que se llaman flechas, que es lo mismo pero son más medianas. O sea, esta es la que carga el hombre yupa. Pero hay otras paletillas que la utilizamos de pronto para cazar, por ejemplo, unas especies menores como una paloma. Por eso la conservamos como un patrimonio de mi pueblo. O sea, esto no se puede acabar más, no rescatar, sino llevar a los niños o a la nueva generación, que no se puede acabar esto, porque esto es una identificación de nuestra cultura yupa. A ese baúl se lo dio mi papá a mi mamá en el 1948 y con su banquillo. Entonces él le compró sus chimes, sus cositas y se comenzó a vivir. Cuando yo nací ya esos baúles existían. Ya mi mamá tenía esos baúles, eso los hicieron, no sé con quién lo mandaron a hacer. Y desde ese entonces es la existencia de ellos, antes de yo nacer, para guardar la ropa, sea sábanas, toallas, ropa, vestidos, pantalones, para uno ponerse eso. Para eso se utilizaba. Y hoy en día los utilizan para tenerlos de lujo en las salas, en los pasillos, pero yo siempre los he mantenido allá donde ella los tenía. Estos objetos se utilizan como adorno. Siento que le dan presencia y hay como una personalidad en la casa con ellos que traen recuerdos. Sí, y el valor no es material, el valor es únicamente sentimental que tenemos por las cosas y las cuidamos porque en ellos vemos el recuerdo de todos nuestros antepasados. Nos sentimos que estamos compartiendo algo con ellos, de ellos, ¿no? La plancha se cogía y se abría, se echaba carbón dentro de la plancha y iba uno al fogón y sacaba carbón y le echaba a la plancha ahí. Esa plancha se prendía el carbón,
se cerraba y cogía uno la plancha con una toallita a planchar. Como haber otras planchas que eran de mano, la plancha de manito. Esa era una plancha que uno ponía el anafre y ponía las planchas sobre el anafre. Esas planchas se ponían coloraditas. Cuando ya esa plancha estaba bien coloradita, cogía uno una toallita y daba a planchar. Y esas sí se usaban aquí, en todo Becerril las usaban, porque esto es lo que se usaba aquí, las planchas de carbón, de mano. Este teléfono es de mi hermana, de Elena, que es la dueña de la casa, porque esta era la casa de los padres de nosotros, de Mencho Fernández, o sea, de Nemesio Alberto Fernández Quintero y Elisa Romero López de Fernández. Bueno, esto cuando vino vino Telecom, estos fue los teléfonos que trajeron, y aquí está el teléfono todavía. Bueno, estas caperuzas, esta la trajo el esposo de la hermana mía, Armando Vanega, que eran los dueños de esta casa, porque después ellos lo compraron a la familia y ellos quedaron con la casa paterna. Ay, esto tiene un significado muy grande. Sabes que, por ejemplo, estas lámparas, figurate, se usaban desde cuando yo estaba pequeñita, que veía que usaban aquí en el pueblo, se veía tan bonito el pueblo iluminado, era menos, ¿no? Pero toda la gente usaba estas lámparas. Esta, por ejemplo, ya vino más moderna, porque eran las planchas estas de mano, ya vino esta que es de petróleo, de gasolina, ya. Por ejemplo, esta cámara, esas eran las que se usaban en ese año, en el 55. Para mí son objetos muy valiosos. Bueno, la conservación de patrimonios son muy importantes porque ahí está reflejada nuestra historia, nuestros antepasados. Es como decíamos nosotros, las leyendas vivientes, ¿no? Haciendo un parangón de lo que fue nuestra arquitectura, de lo que fueron las edificaciones nuestras pasadas. No solamente las casas, sino muchos aparatos, objetos que fueron usos de nuestros antepasados. Es importante que se conserven. Porque estaría la historia de nuestro pueblo. Entonces, hoy en día nos arrepentimos de haber hecho cambios de esa estructura arquitectónica que existía, para poder mañana decirle a nuestros nietos, esto era Becerril. Hagamos la tarea con la institucionalidad de seguir difundiendo y educando cada día a la comunidad de la importancia de lo que es el inventario cultural material de Becerril. La idea es continuar trabajando con la comunidad en la identificación de ese patrimonio, preservarlo y valorarlo.